Una vez más, muchísimas gracias al comité organizador y moito a todos ustedes que están acá presentes desde muy temprano. Miren, vamos a hablar de los defectos de la pared anterior del abdomen, que en realidad son relativamente frecuentes, como decía el doctor Hernández, después de ver las patologías que él presentó, impresionantes. Las alteraciones del corazón y las del sistema nervioso central, que ocupan un porcentaje muy elevado en el sistema, en las malformaciones de los fetos. No por ello dejamos aparte las malformaciones de la pared anterior del abdomen, que son relativamente frecuentes. Independientemente de la exploración del feto, hay lesiones en la pared relativamente pequeñas y que estamos obligados a revisarlas, ¿verdad? Haremos ahora un repaso por estas alteraciones. Déjenme entrar un poquito a la historia. Y resulta ser que este médico, este cirujano, que realmente se le consideró como el padre de la cirugía moderna, o el doctor Ambrosio Pare, que vivió de 1510 a 1590, cirujano francés considerado el padre de la cirugía moderna, les comentaba, describió por primera vez el onfalocele y lo consideró una malformación severa y de pronóstico reservado. Patología considerada fatal hasta el final del siglo XIX, y consideró que actualmente sigue siendo una patología fatal. Hay quienes a lo mejor me puedan decir, no, un onfalocele no se considera una patología fatal, perdón. Y se percatarán que en realidad es una alteración grave, una alteración difícil de tratar, y que cuando es una lesión pequeña pues no hay ningún problema, pero cuando es una lesión grande en la cual las vísceras no caben en el abdomen, ¿cómo las van a meter? Y entonces se considera como una lesión letal, porque pasan semanas, días, los bebés en terapia intensiva y terminan por fallecer finalmente, ¿verdad? Bueno, fíjense, resulta ser que a medida que la ciencia nos ha venido cubriendo, nos ha venido haciendo un desempañamiento del conocimiento en la ultrasonografía, al principio teníamos equipos realmente muy menguados y lo único que veíamos era la silueta de un fetito, que muy seguramente nos podríamos aproximar a los diagnósticos, pero bueno, fueron apareciendo los equipos cada vez más sofisticados y obvio nos fueron complicando la existencia, ¿verdad? Pero no quedó ahí, apareció la tercera dimensión y entonces ya fue el boom de la ultrasonografía. Pero pues ustedes saben que la industria de la tecnología de los equipos de ultrasonido cada vez están más sofisticados, y a nosotros los médicos o los especialistas en ecografía estamos obligados a hacer diagnósticos cada vez más finos. Y entonces aparece la cuarta dimensión. Y ya en este momento, entonces, no tenemos por qué decir que no somos capaces de diagnosticar al menos una lesión de superficie o una lesión que esté alterando la morfología de un fetito, ¿verdad? Voy a hacer un recuento de la embriología de la pared abdominal y quiero comentarles que la pared anterior del abdomen se forma entre la 5ª y la 10ª semana del desarrollo. Se forma mediante un proceso complejo que incluye regresión de estructuras embrionarias, migración celular, plegamiento del tronco, dado por 4 pliegues mesoectodérmicos, que es craneal, caudal y lateral. Esto ocurre entre la 5ª y la 10ª semana de desarrollo de un feto, ¿verdad? Muy bien. La primera pregunta que nosotros nos debemos de hacer para llegar al diagnóstico de una patología de la pared anterior del abdomen es: ¿dónde está la lesión? Si la lesión se encuentra por arriba de la inserción del cordón umbilical, solamente tenemos la posibilidad de llegar a estos diagnósticos: pentalogía de Cantrell, onfalocele epigástrico. Es la primera posibilidad en la que ustedes tienen que ver dónde está la lesión. Si la lesión está comprometida o está integrada en la inserción del cordón umbilical, debemos de pensar en un onfalocele medial o una gastrosquisis. Y si está por debajo de la inserción del cordón umbilical, debemos de pensar en estrofia cloacal, estrofia vesical o síndrome de OACE o el complejo de OACE, que más adelante lo vamos a ver de manera detallada. Y entonces, haciendo un recuento de estas lesiones, fíjense cómo esta imagen que se observa acá fue diagnosticada finalmente, la vimos por ecografía y se los voy a presentar más adelante: una pentalogía de Cantrell y un onfalocele epigástrico. En la lesión que está comprometiendo el cordón umbilical, vamos a ver un onfalocele medial y una gastrosquisis. Aunque la gastrosquisis sabemos que generalmente la fisiopatología es una alteración del lado derecho del cordón o de la inserción del cordón, también se puede presentar del lado izquierdo en la parte central en un 10% de los fetos que están alterados.
En la distrofia cloacal o la distrofia vesical en la parte inferior del cordón, cuando realmente nosotros no alcanzamos o no podemos distinguir que el fetito tenga la vejiga llena o que los genitales no se le puedan observar de manera clara. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de estas lesiones? Muy bien, primeramente observar el abdomen. ¿Y qué le vamos a observar al abdomen en el primer trimestre del embarazo? Fíjense cómo desde el inicio desde el inicio del embarazo, el cual podemos visualizar claramente esta estructura, como la ven en este fetito que estamos observando en este sitio. Más bien, aquí la vesícula ónfalo-mesentérica, vista en una imagen en reconstrucción en cuarta dimensión, si la vesícula ónfalo-mesentérica antes de las 9 semanas mide menos de 5 milímetros, tenga la seguridad que este fetito no va a tener ningún problema. Pero si alcanzamos 9 semanas o 9,4 semanas de desarrollo y ven que la vesícula ónfalo-mesentérica alcanza más de 5,5 milímetros, la vesícula ónfalo-mesentérica no va a tener o no va a hacer regresión, y generalmente esto va a tener una distensión y va a terminar por un problema o un defecto de la pared anterior del abdomen. Esta es la primera imagen que nosotros debemos de observar y que nos va a orientar de manera directa para saber qué va a pasar en un futuro con la pared anterior del abdomen. Obviamente, si nosotros tenemos la posibilidad de medir la hernia fisiológica, y lo mismo, la hernia fisiológica que alcance una medida no mayor a 7 milímetros en el eje antero-posterior, no tenemos ningún problema. Pero si ha llegado a las 10 semanas de desarrollo y alcanza 7, 8 milímetros, asegúrense que en un futuro va a tener un problema de la pared anterior del abdomen, y nosotros nos tenemos que adelantar a informarle a la madre o al matrimonio, ¿verdad? Porque luego en ocasiones estamos revisando los embarazos y fíjense cómo nos atrevemos a decir que lo único que tiene es un problema acá en la placenta y que todo estará bien en un futuro, cuando en realidad miren la vesícula ónfalo-mesentérica qué grande está. Este está obviamente mucho más grande que la dimensión del embrión. Entonces esto muy seguramente o llega a perderse el embarazo en las primeras semanas, o llega a desencadenar un problema de la pared anterior del abdomen en un futuro, y hay que estarlo vigilando, ¿verdad? Muy bien, y les comento, observar la vesícula ónfalo-mesentérica y medirla la podemos hacer de diferentes maneras. Desde esta imagen en reconstrucción, aquí ustedes verán cómo se alcanza a ver con toda claridad y las dimensiones que nosotros estamos obligados a hacer. Vean cómo veo la vesícula ónfalo-mesentérica, el conducto ónfalo-mesentérico, la alantoides, y entonces aquí puedo asegurarme que este es un fetito que no va a tener ningún problema en el desarrollo de la pared anterior del abdomen. Pero miren acá si se dan cuenta, la vesícula ónfalo-mesentérica, que a lo mejor me refiero de manera científica en ese aspecto, porque muchos lo conocen como el famoso saco vitelino, y que yo les compartí el día de ayer. El saco vitelino es característico de las aves. Y obviamente esto en el ser humano no puede ser. Nosotros tenemos células ónfalo-mesentéricas, y por lo tanto es una vesícula ónfalo-mesentérica, no es un saco vitelino, aunque no lo han enseñado por muchos años. Y bueno, en México me han criticado por esa diferenciación que he hecho, porque les digo, tomé una estructura propiamente de un embrioncito que fue abortado antes de las 14 semanas y lo llevé al estudio histopatológico, y el doctor determinó que no existía ningún tejido celular que hiciera característico al vitelo. Entonces, por eso yo ahora me dirijo de manera propia, y no importa que allá les comento, me hagan el señalamiento, más sin embargo digo, es una vesícula ónfalo-mesentérica, porque además de ahí se va a originar el intestino futuro. Vemos acá esta vesícula ónfalo-mesentérica en este fetito que tiene aún prácticamente entre 8 y 9 semanas, y que las dimensiones han alcanzado apenas 4,5 o 5 milímetros. Estamos totalmente de acuerdo y totalmente normal. Para el segundo trimestre y del tercer trimestre del embarazo, la forma más clara de poder descartar que existe una patología en la pared anterior del abdomen del feto es identificando qué pasa con la circunferencia abdominal. Con cuando menos, si tiene menos de 27 semanas de desarrollo, este fetito estamos obligados a observar los marcadores que nos puedan orientar a pensar que es una circunferencia abdominal acorde y que es un plano de sección adecuado para que lo podamos dimensionar, como es la columna vertebral, el estómago distendido y la presencia del seno portal. La entrada de la vena umbilical está acá. A nivel del hígado, que es donde nosotros vamos a hacer las dimensiones, es el seno portal, que no tiene ninguna característica ni anatómica, ni morfológica, ni fisiológica, ni hemodinámica con la vena umbilical. Esto es el seno portal. La entrada de la vena umbilical está en este sitio de acá, y aquí cuando hace la curvatura ya se convierte en el seno portal. Por eso entonces el plano adecuado, fíjense cómo en este fetito prácticamente ya está en el tercer trimestre. Vemos aquí incluso la suprarrenal del lado derecho, la columna vertebral, el estómago y la curvatura del seno portal. Entonces
si nosotros estamos en este plano de observación, nos debemos de quedar tranquilos de que este feto no tiene ninguna alteración, al menos en la pared anterior del abdomen. Y fíjense cómo acá, si nosotros entramos de manera minuciosa, prácticamente cuando ha cumplido 37 o 38 semanas, podemos identificar hasta la peristalsis. Si se percatan, cómo vemos que los intestinos se están moviendo. Y bueno, eso nos da tranquilidad, ¿verdad? Muy bien. Les comentaba entonces, haciendo una medición y una observación adecuada de la columna vertebral, entonces podemos descartar que este fetito tenga alteraciones en la pared anterior del abdomen. Y observando, les comento, la vesícula ónfalo-mesentérica y dimensionándola de manera adecuada. Muy bien. Entrando ya de manera directa a las patologías de la pared anterior del abdomen, decimos que de manera general el ónfalocele es un defecto medial de la pared anterior caracterizada por la herniación de órganos intraabdominales que incluyen el cordón umbilical. Siempre en esta lesión va a estar incluido el cordón umbilical. Y fíjense, este caso, más adelante lo vamos a ver. Me lo mandaron porque uno de los médicos que refiere pacientes al laboratorio me decía que tenía una lesión tumoral en el abdomen. Y como estaba pues calientito venir a darle la plática de efectos de pared anterior del abdomen, dije, esto no tiene ningún problema. Este es un ónfalocele que no está roto, ¿verdad? Muy bien. Generalmente el defecto está cubierto por una capa de peritoneo. Y que les comento, si el defecto es realmente pequeño no vamos a tener mayor problema, pero como en este caso, si se dan cuenta cómo prácticamente se está saliendo los órganos, el hígado está comprometido, imagínense ustedes cuando este fetito nazca, traten de meter el hígado o que lo quieran cubrir con piel, no les va a alcanzar. Entonces pasa a la unidad de terapia intensiva, dura 3, 4, 2, no sé, 5 meses y termina por fallecer por sepsis, problemas críticos que incluso llevan al fetito y al recién nacido a la muerte. Tiene una incidencia de 1 por cada 3.500 a 1 en 7.000 nacidos vivos. Fíjense, esta es la incidencia global de defectos de la pared anterior del abdomen. Tiene como antecedente que se presenten en mujeres de juventud acumulada o de edad avanzada. La incidencia de anomalías cromosómicas aumenta si solo contiene el intestino. Qué interesante. Y entonces, si entre más órganos estén comprometidos, pues el riesgo de que se asocie con malformaciones es menor. ¿Y cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Pues resulta ser que las asas intestinales, al momento que están haciendo una rotación para meterse a la cavidad abdominal, en este momento tienen una interrupción. Y no le da el tiempo, no ocurre este retroceso en el cual las asas intestinales, como les comentaba, que primero hacen una rotación de 90 grados, luego hacen otra rotación de otros 90 grados para entonces completar prácticamente 180 grados y finalmente hace una rotación de 180 grados más, es primero 90. Luego 180 para hacer un total de 270 grados y entonces ya meterse todas las estructuras a la cavidad abdominal. Cuando esto no sucede o cuando se interrumpe en un proceso de rotación intestinal es cuando vienen los defectos de la pared caracterizados como tal en un ónfalocele. Muy bien. Y fíjense, el diagnóstico ultrasonográfico. Creo que si nosotros estamos observando con detalle la circunferencia abdominal y vemos que de momento esto no encaja, entonces tenemos que hacer la anamnesis y pensar en que este fetito tiene una alteración. Se visualiza alcanzamos a obtener la visualización en la línea media que compromete prácticamente el cordón umbilical y que presenta la herniación de estructuras, como les comentaba en estas imágenes. Aquí miren, veo que en la pared anterior del abdomen hay un saliente o hay una estructura que no encaja, y entonces la posibilidad inmediata le tiro el Doppler y veo que está comprometido el cordón en la parte central, y esto es muy seguro que se trate de un ónfalocele. Aquí
lo estamos viendo, la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal, porque hacen ascitis y además tienen polidramios. Esto nos permite hacer una buena reconstrucción en cuarta dimensión porque el fetito tiene dificultad en el tránsito intestinal y entonces la deglución se ve comprometida, ¿verdad? Los diagnósticos diferenciales de onfalocele los vamos a hacer con hernia del cordón, con gastrosquisis, con síndrome de cordón umbilical corto, ruptura intrauterina de un onfalocele. La presencia de imágenes quísticas en el cordón cercano a la inserción abdominal debe ser evaluado con detenimiento, ya que puede formar parte de anomalías asociadas o algunas cromosomopatías, como vemos en este caso. Miren aquí, vemos el cordón umbilical y se observan algunos quistes. Los quistes hay que tener mucho cuidado porque puede ser colección de orina, en que la vejiga esté filtrando orina hacia el cordón y entonces se hagan un urinoma o diseque todo el cordón umbilical. Este caso me tocó verlo, en el cual tenía prácticamente, fíjense, 500 mililitros de orina que disecaba todo el cordón umbilical. Más adelante hicieron el estudio de este pacientito y pensaron que era un quiste del cordón y era una colección de orina. Muy bien. El pronóstico y manejo prenatal, búsqueda de anomalías asociadas, anatomía fetal completa, hacerle ecocardiografía para ver que no tenga ninguna malformación o que no tenga asociación con alguna otra alteración orgánica, y el cariotipo del feto. Porque la relación del onfalocele con otras aneuploidías, fíjense cómo se asocia con la trisomía 18, hasta en un 22,7%, con la trisomía 13 en el 5,9% y con algunas otras malformaciones. Con la trisomía 21 prácticamente no tiene asociación. Entonces, los fetitos que tienen onfalocele, hay que buscar otros marcadores ultrasonográficos que nos puedan orientar a hacer el diagnóstico de una trisomía 13. Muy bien. La gastrosquisis como tal, entonces decimos que la sinonimia lo podemos encontrar en los artículos como paraonfalocele, laparosquisis, abdominosquisis, onfalocele embrionario roto. La definición es el defecto paraumbilical derecho de pequeño tamaño en todo el espesor de la pared abdominal y que mide por lo regular de 2 a 4 centímetros. Esto es bien importante, porque a medida que nosotros estemos haciendo la relación del defecto con el grosor de la pared, podemos entonces inferir si el intestino es capaz de reducirse en el momento del nacimiento, como les voy a presentar más adelante en los casos. Fíjense, el intestino delgado siempre se eviscera a través del defecto. Y por definición el intestino no está rotado. Las asas nunca están cubiertas por una membrana, por lo que están expuestas al líquido amniótico, presentan revestimiento fibroso y están apelotonadas. Y fíjense entonces, aquí hay un signo muy interesante. Pónganle aquí una coliflor y pareciera como si tuviera una coliflor ahí en la pared anterior del abdomen. Entonces le hemos llamado el signo de la coliflor. Cuando ustedes observan acá en este fetito una lesión y hacen la comparación a una coliflor, entonces asegúrense que están frente a una gastrosquisis independientemente del tiempo que tenga. Que esto generalmente sucede en las primeras semanas del desarrollo. Cuando ha alcanzado las 14 semanas ya podemos hacer un diagnóstico franco y preciso. Muy bien. Este defecto de la pared suele aparecerse entre el día 42 a 47 post-menstruación. La prevalencia es 1 por cada 4.000 nacidos vivos y se han comunicado algunos casos familiares. En mayor frecuencia en el sexo masculino, no se asocia con malformaciones cromosómicas y es más común en mujeres jóvenes menores de 25 años de edad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno está revisando las pacientes embarazadas en esta etapa de su vida, y además hacer un estudio perfectamente detallado de la pared anterior del abdomen de un feto. La patogenia es la involución anormal de la vena umbilical derecha por accidente intravascular de la arteria onfalomesentérica con la consiguiente isquemia relacionado con consumo de cocaína, pseudoefedrina. Es probable que se deba a la interrupción del suministro de sangre de la pared del vientre en formación. El diagnóstico entonces lo hacemos con ecografía transvaginal a las 12 semanas y alcanzamos al diagnóstico prácticamente en el 100% de los casos. Si es posible abordarlo antes de las 20 semanas de desarrollo con mucha claridad. Vamos a hacer diagnóstico diferencial con coágulos alrededor del cordón umbilical, secundarios a desprendimiento prematuro de placenta o cuando se hace amnioresis traumática o por diagnóstica, ¿verdad? Aquí miren, fíjense cómo a veces los fetitos cuando tienen alguna malformación tratan de esconderla. No sé si a ustedes les habrá tocado que queremos ver si tiene palatosquisis o uranosquisis y se tapan la cara. Y aquí en el abdomen no es la excepción. Es difícil cuando tienen un defecto pequeño porque se ponen las piernitas y las manos en la porción anterior y no los alcanza uno a observar. Hay que ser muy minucioso, sobre todo les comento cuando están haciendo la medida o la observación de la circunferencia abdominal. Y miren aquí.
Aquí viene esta imagen, como les comentaba, y si le colocan aquí la coliflor van a hacer una imagen comparativa al signo de la coliflor. Acá vemos perfectamente bien las asas intestinales y obviamente cuando la lesión ya es más crítica o es más grande, entonces ya no vamos a tener ningún problema para hacer el diagnóstico, ¿verdad? ¿Cuáles son las complicaciones? Isquemia intestinal o estenosis intestinal entre el 7 al 30% de los casos como consecuencia de compresión de los vasos mesentéricos en su salida, gangrena intestinal, perforación intestinal, peritonitis meconial, dilatación de las asas intestinales expuestas, sospecha de isquemia cuando la dilatación es mayor a 17 milímetros. Algunos artículos manejan que cuando la luz del intestino alcanza 14 milímetros debemos de poner preocupación. Otros dicen que hasta 22 milímetros. En la experiencia de nosotros es que a los 17 milímetros prácticamente se han interrumpido y han tenido buen pronóstico. Muy bien. También se asocian con prematuridad, restricción de crecimiento y feto muerto al nacer en el 12% de los casos. Miren, aquí este es un caso, el cual vemos la pared anterior del intestino bastante ecogénica. Debemos de medirla y cuando la pared anterior más bien en el asa centinela, la pared alcanza 2 milímetros en ese momento, si tiene la suficiente madurez pulmonar y el desarrollo de otras estructuras orgánicas, tanto pulmonares, del corazón, de órganos intraabdominales, entonces podemos referir a esta paciente para que se le haga una cesárea electiva. De no ser así, entonces nos podemos atener y vemos que la pared se está dilatando y el asa centinela se está dilatando, aunque lo saquemos, el compromiso va a ser realmente muy elevado y el pronóstico de vida realmente es muy reservado. Con medidas neonatales agresivas, fíjense, el índice de supervivencia alcanza el 90%. Siendo la prematuridad, la sepsis y la isquemia intestinal la causa de fallecimiento más frecuentes. Por eso entonces nosotros tenemos que observar y medir a medida que evitemos la prematuridad y las complicaciones. Vean este otro caso, aquí ven las asas intestinales, son unas asas intestinales muy dilatadas, la medimos y fíjense la medida que alcanza esta asa centinela y la pared. Lo seguimos observando, lo llevamos a ese fetito que cumple cuando menos 32, 34 semanas y fíjense lo que ocurre al momento del nacimiento. La reducción intestinal en estos casos, si se hace inmediatamente al nacimiento, le puede ir muy bien. Aquí tenemos dos casos. Uno en el cual, fíjense ustedes cómo este feto que se le hizo el diagnóstico de manera oportuna y vimos la luz del asa centinela que alcanzaba 16 milímetros y ya tenía 34 semanas de desarrollo, entonces se decide la interrupción del embarazo. En ese momento está conectado aún todavía a la circulación materno-fetal. Fíjense, acá vean cómo se está haciendo maniobras agresivas. Este es un fetito, el cual se hizo también el diagnóstico, pero esto sí se llevó inmediatamente, se operó después del nacimiento. Pero aquí es inmediatamente haciendo aquí una reducción sin que el bebé llore, porque una vez que llore entonces mete aire a las asas intestinales y es muy difícil su reducción. En el caso el caso de acá arriba, efectivamente hicieron una mala técnica y empezó a llorar el bebé y pues tiene una distensión, entonces este bebé quiere someterlo a anestesia y posteriormente ya al proceso de cirugía. Miren aquí, este es otro caso también que se hace el diagnóstico y efectivamente aún aquí, si se dan cuenta, estamos trabajando con un grupo multidisciplinario en el cual vean mi mano cómo está metida acá en la boca del bebé, evitando de que llore. ¿Sí? Ahí está haciendo una succión para favorecer que se pueda reducir o se puedan introducir las asas intestinales sin ningún problema. Y se van a percatar que tanto uno como otro, tanto el que se le hizo la reducción en ese momento como la reducción que se le hizo posterior, los dos tuvieron una evolución adecuada, aunque obviamente cuando se hace de manera inmediata, naciendo. Por eso es importante el diagnóstico, porque ya nosotros vamos a programar o vamos a planear el parto y pedirle al cirujano pediatra, pedirle al todo el equipo multidisciplinario que esté en ese momento en la sala para que una vez que se extrae el fetito sea la reducción inmediata. Pero fíjense qué cosa, ¿no? Los dos obviamente tuvieron una muy buena evolución. No se hace ningún punto de cierre del efecto, ningún punto.
Lo que hacemos nosotros entonces es que cortamos el cordón cuando menos entre 3 y 5 centímetros de distancia entre la pared anterior y el cordón y lo involucionamos. Y dejamos ahí ese cordón, ahí cuando menos 2 semanas, y las mismas células maternas del cordón hacen que la pared se vaya cerrando de manera espontánea. Y no tiene ningún problema, nada más hay que vigilar que no haya un proceso infeccioso, pero no hay que realizar ningún punto de sutura, ni mucho menos. Esto cierra de manera espontánea y de manera adecuada, muy fácil. Otra de los defectos de la pared anterior del abdomen es la anomalía del pedículo de fijación o el síndrome de body stall. Voy a apurarme porque creo que me quedan 2 minutos. Vean este caso, no me voy a detener mucho. Aquí lo estamos observando, le ponemos el Doppler. Es referido porque dicen que tiene un problema de gastrosquisis. Vemos aquí el encurvamiento de la columna vertebral. Pegado o está atrapado prácticamente, no se mueve. Hacen un síndrome de OIS, que es, dijimos, onfalocele, estrofia vesical, defectos esqueléticos y ano imperforado. Entonces, lo estamos revisando, lo llevamos a la observación y fíjense entonces todo lo que al menos estamos visualizando por ecografía. Lo tenemos que demostrar al momento del nacimiento. Y fíjense en esta imagen en reconstrucción como muy semejante a la pieza anatómica que se obtuvo. Se decide la interrupción y este bebé le hicimos estudios posteriormente de fetodisección. Tenía alteraciones en el sistema nervioso central y alteraciones también en el corazón. Muy bien, aquí vean todo el caso. La pentalogía de Cantrell, que es otro de los grandes defectos de la pared anterior del abdomen, y que vean cómo este es un caso en el cual vemos prácticamente todas las alteraciones que forman esta lesión. Pero miren acá la pieza anatómica, o más bien lo que se obtiene. Fíjense, se hace el diagnóstico ecográfico y se lleva a la sala de parto. Y fíjense cómo entonces, haciendo misiones titánicas para darle salvamento a esta criatura, no tenía ninguna posibilidad de que saliera adelante, haciéndole pues su agonía un poquito más crítica. Entonces aquí había que, pues yo creo que a lo mejor siendo fríos, pues era más fácil que falleciera lo antes posible, porque vean cómo tiene ahí el corazón de fuera, los defectos de la línea media, acá en la parte anterior, vean, bueno, van a observar que tiene un onfalocele tremendo. Bueno, pues finalmente por eso yo les comento, hacer los diagnósticos de manera oportuna. Qué necesidad había que llegar hasta esos momentos, ¿verdad? Pero bueno. Ahí está una pieza anatómica también. Y el síndrome de Prunenbelli, que no me voy a entretener, es una megavejiga en la cual la dilatación de la vejiga alcanza más de 15 milímetros en el eje longitudinal, incluso más de 10 milímetros en el eje anteroposterior. Es un defecto de la musculatura lisa de la vejiga, estrofia vesical. Entonces es una alteración esporádica, 1 por cada 300 partos masculinos, es más frecuente 3-1, y el defecto infraumbilical que compromete el pliegue caudal y migración de las células mesenquimales prácticamente a la sexta semana. Es realmente difícil cuando esto se compromete, cuando se ve lesionado también lo que es la cloaca o la vejiga de manera. La reconstrucción quirúrgica es más difícil, es más crítica, y generalmente estos niños les va extremadamente mal. Muy bien, aquí vemos los hallazgos ultrasonográficos de la estrofia cloacal. Me voy un poquito más rápido por los tiempos que ya me están acá apretando. El síndrome de Beck-Wiedemann lo sospechamos por ecografía, porque fíjense entonces aquí como la lengua realmente es una lengua en la cual no le permite al fetito incluso ni siquiera cerrar la boca. Vemos megalias, vemos el vaso muy grande, el hígado muy grande, y esto entonces ya nos orienta a pensar de que tenga un síndrome de Beck-Wiedemann, que también es uno de los defectos anteriores de la pared. Bueno, y con esto quiero concluir mi participación, diciéndoles que las grandes historias de éxito fueron creadas por personas que reconocieron un problema y lo transformaron en una oportunidad, y que ustedes, al diagnosticar oportunamente cualquier lesión, siempre tengan fetitos al nacimiento felices y contentos, como estos que ven acá en la imagen. Muchísimas gracias. Muito obrigado.